Cualquiera diría que usted está pensando, bueno, es bueno con usted. No, Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle unos minutitos a mi hermano. Mi hermano tiene un testimonio que quiere compartir. Gloria a Dios. Pasa por acá, Gary. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Tuve una experiencia bien bonita el fin de semana. Pues yo perdí mi carro en el momento de la lluvia. Fui un tururú, lo pasé por allí y el carro el agua se metió en el motor. Lo que él dice es que en las inundaciones, él metió su carro y se le inundó. Ok. Entonces, el weekend pasado, el domingo pasado, que fue la actividad de allá en Chini, pues busqué a mi mamá de Chini para traerla a Wichita. Y mi mamá, yo soy una persona que yo soy bien celoso con el sueño. Me gusta dormir porque yo trabajo, me levanto a las 12, a la 1 de la madrugada, porque yo trabajo bien temprano. Tengo un buen trabajo y gracias a Dios. Amén. Entonces, mi mamá, cuando estábamos llegando a Wichita, todos los dealers estaban cerrados, todos. ¿Qué sucede? Que había un solo dealer que estaba abierto. Mi mamá me dice, Gary, vamos a ese dealer. Y yo puse una trompa y una cara. Y yo, mami, yo lo que quiero es a mi casa a dormir. Yo tengo el crédito afectado. Tengo collection, qué sé yo qué. Y yo, mami, no. Y mami ahí, mi mamá es bien tururú. Persistente. Ajá. El tururú significa persistente. Sí. Y me hizo viral. Y yo miraba, yo dije, para no escuchar la voz de mi madre, déjame viral, porque me va a dar la cantareta del tururú. Y voy allá. Y nos atendieron bien. El muchacho es un siervo de Dios también, que no lo sabía tampoco, no lo sabía. Entonces me dijo, aprueba aquí, llena la solicitud aquí rapidito para que ver qué carro tú quieres, cuánto tú te ganas y qué sé yo qué. Pero yo estaba bien negativo, la fe se me fue tururú. Eso significa que menguó su fe. Sí. Porque yo lo que quería era, yo en mi mente decía, oh my God, mañana es lunes, son mis días fuertes, yo necesito dormir aunque sea 8 horas. Y yo estaba como molesto, y decía, pues estoy perdiendo el tiempo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Aplico por teléfono que el Señor me dio y después me apareció en el teléfono, congratulations. Gloria a Dios. Y yo me quedé como que, wow. Pero con TS decía, porque dice pre-approval, yo no pensaba que estaba 100% aprobado. Y yo con TS mi fe estaba un poquito tururú. Entonces, después que el muchacho me dijo, mira, este es el carro que tú cualificas, ¿quieres dar un ride? Yo me quedé, wow, un ride. Yo invité a mi mamá, fuimos a dar un ride, hasta nos aprovechamos de la nobleza, fuimos a la casa a buscar pronto de una hermana que quiero... mi compañera de Chiringui. Y por la gloria a Dios, pues me dieron el carro. Gloria a Dios. Con un crédito afectado. Gloria a Dios. Y no tan solo eso, que la casa que yo vivo 2 años, por firma de mi primo hermano y de mi madre, pues yo no tengo en la ¿cómo se llama? En el lease. Me dijeron, te tienes que ir, porque no cualificas. Tienes que mudarte. Tienes que mudarte, o sea. Y yo digo, bueno, ya yo voy a hacer las maletas, me tengo que ir con mi crédito afectado. Ya me aprobaron el carro, pero la casa todavía no. Y le dijeron a mi mamá, usted se tiene que ir. Pero me humillo ante el Padre Celestial que está en los cielos, que mi mamá recibió una llamada inesperada. Y le dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a dar 1 año más o meses más. A mi nombre, la casa ahora está a mi nombre y mi mamá es la segunda. ¿Cómo es posible que Dios se mueva? Pues la gloria es de Él. Y yo me honro y me inclino ante Él. Gloria a Dios. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel.
Y yo le doy este tiempo a mi hermano para que usted entienda que las cosas, porque es una cosa, decía el pastor, pero es que usted siempre está esto, lo otro, y usted es el pastor y todo le pasa al pastor. No, 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 no. Lo que pasa es que el pastor cuenta todo lo que pasa, pero usted no. Alaba ahora. Cuando Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo quiero que usted vea que para Dios no hay nada imposible. El hecho de que usted tenga su crédito manchado no significa que Dios no pueda trabajar. Alguien tiene que adorar a Dios ahora. Alguien tiene que adorar a Dios porque la fe de alguien tiene que incrementar hoy. Porque Dios hace milagros. Dios todavía se mueve en medio del pueblo que quiere adorarle. Amén. Y esto es, yo lo dejo a mi hermano que lo diga para que usted, gloria a Dios, pueda decir, ¿sabes qué? Si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? No, yo dije, ¿cuántos están listos para la palabra? Ok. Una vez más. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, esta vez le toca la parte, gloria a Dios, a mi amado hijo. Él trae la palabra del Señor. Así que un aplauso al Señor, al pastor de jóvenes. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios me lo bendiga. Amén. Hermoso testimonio, tío. Que Dios me lo bendiga. Nos bendiga aún más. Para ser preciso con su tiempo, le voy a pedir que vayan al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo de el 16, el verso 16 al 18. De nuevo vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí en el primer capítulo, a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el 18. Segunda de Pedro 1, 16 a 18. Cuando lo tenga me diga amén. Le voy a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1 dice con el 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ora conmigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por el tema que has puesto en mi corazón, Señor, en mi mente, Señor, para compartir con el pueblo, Señor, con mis hermanos en Cristo, Padre, con tu pueblo, Señor. Te pido ahora mismo, Espíritu Santo, que no salga ni una palabra de mi boca, Señor, que no venga de ti, Señor, que no venga de tu corazón, que no venga de tus pensamientos, Padre. Toma por completo el control, Señor, de este servicio, Señor, de este servidor, Señor, de tu cuerpo entero, Señor. Y que tu presencia se haga palpable, Señor, con solo escuchar tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria. Y también por lo que has de hacer hoy en este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. En lo que, si alguien me puede tocar un poquitito de música, porque no me gusta escuchar mi propia voz. No sé. Mi voz como que suena como dice mi tío. Quisiera yo tener efectos tan buenos. Pero siempre como empiezo, no me gusta asumir el conocimiento de la gente. Empiezo diciéndoles quién es Pedro. Pedro es un judío que vivía para los tiempos de Cristo, cuando Cristo estuvo, pues cuando Él estuvo aquí presente en la carne, cuando se encarneció y apareció aquí como hombre.
y fue uno de los escogidos para ser los 12 discípulos a transferirse a apóstoles. Y fue el escogido para ser fundador de la iglesia cristiana, que pues a raíz de eso vemos la iglesia de hoy. Y me interesa mucho porque Pedro, sobre el caminar que él tuvo con el Señor, había varias experiencias en donde el Señor se manifestó de una manera en la cual no quedaba duda que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él en sí tenía poder y que era el Dios verdadero. Pero hay una pregunta aquí que pues le quiero dar a conocer es: ¿qué es lo que impulsa a Pedro a testificar sobre lo que pasó en el Monte Santo? Cuando leemos en el contexto aquí, y lo vamos a ver ahorita, pero cuando leemos en el contexto, aquí en Segunda de Pedro, sabemos que Pedro, el Señor se le revela a Pedro que él va a padecer pronto. Así que Pedro está aquí escribiendo su segunda epístola, ya teniendo en mente que él tiene poco tiempo, ya teniendo en mente que lo que le queda en la tierra ya es bien poco comparado con lo que ha de venir o comparado con lo que ya ha vivido. Y es en esos momentos, a lo mejor al fin de la vida de alguien o al fin de nuestra vida, que nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a decir: ¿qué es que voy a dejar atrás? ¿O qué es lo que le voy a dejar saber a mi gente? ¿Qué mensaje puedo dejar atrás para que ellos sepan o conozcan la verdad o conozcan lo que es importante en la vida? What is my mark? ¿Qué será mi marca en la historia para poder impactar como el Señor me quiere que impacte? Pedro sabe que va a aparecer pronto y quiere dejar un mensaje aquí en su segunda epístola, en el primer capítulo, un mensaje de santidad y rendimiento al Señor. Para poder entender esto en contexto, me quiero referir hacia la historia que se refiere Pedro del Monte Santo y yéndonos para el libro de Mateo. Ahora, podemos encontrar esta historia en el libro de Lucas, en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Hoy voy a usar el libro de Mateo, porque hay unos detalles que me interesan cuando estudio la experiencia al que se refiere Pedro. Mateo 17, lo voy a leer del 1 al 9. Si quiere unirse conmigo está bien, si no, no, amén. Pero lo que les voy a decir antes de leerlo es que siempre les urjo o le sugiero al pueblo de que no importa el que esté predicando, es bueno anotar las escrituras para poder estudiarlas después, para que tú sepas por tu propio conocimiento lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. Lamentablemente hay muchos hipócritas y hijos del diablo que se inventan lo que sea y se inventan cualquier lección tomando la Biblia fuera de contexto. Así que Dios pues siempre ha puesto en mi corazón siempre explicar el contexto para que sepamos bien su palabra y para que podamos entender lo mejor posible. Amén. Mateo 17 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, algunas Biblias dice Santiago, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, hablando de Jesús, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta historia es bien peculiar porque empieza diciendo 6 días después. Pues 6 días antes, Jesús y los discípulos están teniendo una conversación en donde Jesús hace la pregunta en Mateo 16:15. Él les dijo: ¿quién decís que soy yo? Él le hace una pregunta a los discípulos: ¿quién crees que yo soy en tu vida? Hay veces que tenemos que tomar un momento y reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos: ¿quién es Dios en mi vida? ¿Qué lugar yo le he puesto a Dios? ¿Quién es Dios para mí en mi vida? Esta es una conversación bien importante que tenemos nosotros como creyentes con nosotros mismos. ¿Qué lugar le estoy dando a Dios actualmente en mi vida? Simón Pedro, mi favorito, me identifico mucho con él, que Dios me lo bendiga. Él le responde: tú eres el Cristo, siendo esto revelado del Espíritu Santo, confirmado por Jesús. Ya después de esto vamos al verso 21 y dice el 21: desde este entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Desde esta conversación pasan 6 días y Jesús decide tomar a Pedro, a Jacobo o Santiago, como lo diga tu Biblia, y a Juan. Y lo primero que él hace, dice el versículo 1, es que los llevó aparte a un monte alto. Y 2 y 3 dicen: Jesús se transfigura delante de ellos y aparecen Moisés y Elías, los cuales estaban hablando con Jesús. Me quiero parar aquí brevemente porque el primer punto es que los apartó. Primeramente, cuando Dios quiere que tú tengas una experiencia con Él, Él te aparta. El Nuevo Testamento emplea el término agios, que es griego, que también en ocasiones significa separado, puesto aparte, consagrado, pero con mayor frecuencia se usa puro, santificado. Lo primero que Dios quiere hacer contigo, te aparta, pero te santifica, para que seas santificado en Él. ¿Cómo lo sé? Lo podemos ver en la historia. Y también Primera de Pedro 1 al 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro refiriéndose a Levítico 11:44. So ya tenemos el mandamiento de el Señor en decir: hey, la manera en cual vives la vida, ¿lo vives como si fueras apartado por mí o no? ¿Lo vives como si fueras santificado o no? Pero hay algo que, hablando de los detalles, sí me llama la atención en verdad. Dice aquí que específicamente Él llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y esto me interesa porque esto pasa varias veces en la Biblia. En la Biblia Jesús aparta o se lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan a un nivel más íntimo. Hay 3 ocasiones específicamente,
principales donde se registra en los evangelios que estos 3 apóstoles fueron escogidos o apartados específicamente y llevados a diferentes, pues, que se pueden decir escenas. Primera es la resurrección de la hija de Jairo. Lo segundo es la transfiguración que acabamos de leer. Y la tercera, el huerto de Getsemaní, cuando Jesús finalmente ya va a ser entregado. Ahora tenemos a Pedro, a Jacobo y a Juan mirando una escena que ni pueden creer. Llegan al Monte Santo, están apartados de lo normal y llegan ellos 3 y están viendo una escena donde la gloria de Dios literalmente está siendo revelada frente de ellos. Recuerda, tenemos Pedro, Jacobo y Juan. Y están mirando a Moisés y a Elías. Interesante porque Moisés muchas veces se refiere o representa la ley. Moisés siendo el hombre que fue escogido por Dios para recibir los 10 mandamientos. Éxodo 31:18 dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés, ley, roca, escribo por el dedo de Dios. También Elías, que se considera uno de los profetas más importantes de la Biblia, recordado por su ministerio y milagros, su defensa de la fe en una época dominada por idolatría. Y según la palabra, un hombre que no experimentó la muerte física, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Moisés y Elías, ambos representantes del Antiguo Testamento, lo que es la ley y los profetas. Y al otro lado tenemos a Pedro, a Jacobo y a Juan. La pregunta aquí es, ¿por qué esos 3 discípulos? Como te digo, ya varias veces hacen el énfasis donde Jesús se lleva específicamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pues cuando busqué información sobre estos 3 discípulos específicamente, hay algo que me llamó la atención y son el significado de sus nombres. El nombre de Pedro, que significa piedra o roca, fue pues deriva del arameo Kefas, que significa, como le digo, roca. Jacobo, que en el hebreo se pronuncia Jacob, proviene de raíz hebrea Kob, que significa agarrar el talón, porque el nombre viene del nombre de Jacob, que pues tuvo por hermano Esaú. Pero el nombre, que la raíz significa agarrar el talón o suplantar o sustituto. La tradición bíblica relaciona este nombre con el patriarca Jacob, que nació agarrando el talón de su hermano Esaú. Y tercero tenemos a Juan. El nombre de Juan proviene del hebreo Yohanan, que se traduce como Yahvé es misericordioso, o Dios ha mostrado o revelado su gracia. De nuevo, tenemos a Pedro, a Jacobo y a Juan mirando a lo que es los representantes de la ley antigua, del Antiguo Testamento. Y lo que le están mirando es Pedro, que significa roca, Jacobo, que significa suplantador o sustituyo, y a Juan, que significa la gracia revelada. Lo que tenemos aquí físicamente, mirando a la ley, mirando al Señor, es por su nombre la piedra que es
sustituida por la gracia revelada. En el monte alto, mirando cara a cara al Antiguo Testamento, el Señor lo que está diciendo es: hey, lo que estoy apartando, lo que estoy santificando para mi pueblo es para que entiendan que la roca, la ley, es suplantada o sustituida por la gracia que es revelada en mí, Jesucristo. Que Dios es tan misericordioso. Sustituido por la gracia revelada en Jesús. Ya todo esto está cambiando. Jesús trae estos 3 discípulos para enseñar y revelar: hey, este era el tiempo de antes, pero ahora tengo un plan nuevo. Todo está cambiando y Jesús lo está revelando proféticamente, lo que ha llegado con estos 3 discípulos. Y no solo eso, pero te digo hoy que hoy tu pasado es sustituido por la gracia que trae Jesús. Tú también tienes el mismo privilegio de sustituir el pasado que tú tienes con la gracia que te ofrece Jesús. Ya no somos los mismos. Nueva criatura somos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos tenemos la oportunidad de ser santificados por su gracia. Llegamos al versículo 4, donde la piedra, Pedro, empieza a decirle algo al Señor Jesús. Él dice: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Me gusta porque Pedro reconoce lo bueno que es estar en la presencia del Señor. Sin su presencia no tenemos nada. Su presencia sirve para beneficiarnos a nosotros. Y les quiero decir que no hay nada mejor que su presencia. Tenemos que nosotros como un pueblo empezar a reconocer qué bueno es estar aquí. Algunas veces como creyentes o como cristianos o como miembros de una iglesia, es posible tomar por ligera lo bueno que Dios es con nosotros. Lo bueno que es poder llegar a un lugar y adorar libremente al Señor de señores. Y es bueno reconocer lo lindo que es estar en su presencia. Pedro continúa diciendo: si quieres, hablándole al Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, yo tuve que buscar porque no entendía bien lo que es una enramada, y como le digo, yo no estoy aquí para asumir lo que usted conoce o lo que no conoce. Así que le voy a decir: una enramada es una estructura rústica, o sea, antigua, techada con ramas y follaje, que históricamente se utilizaba para diversos fines prácticos y festivos. Eran para celebraciones. Asimismo, los judíos tenían o tienen actualmente una celebración llamada el Sukkot. Sukkot, traducido como fiesta de las cabañas o tabernáculos, es una de las festividades más importantes del judaísmo. Conmemora o llega a recuerdo los 40 años que el pueblo estuvo de refugios temporales cuando hacían el éxodo de Egipto, y celebra la cosecha agrícola de esos 40 años. Su nombre es el plural de Sukkah, que significa cabaña,
y recuerda las viviendas temporales y la protección divina que acompañó a los hebreos en ese tiempo en su camino hacia la tierra prometida. Se celebra el Sukkot construyendo y habitando en estas enramadas durante un periodo de 7 días al aire libre. No son como los 3 días que acompañamos en Chini, en RV con jet ski. Estamos hablando palos y al aire libre. El mandamiento principal es construir y habitar durante 7 días en una cabaña temporal al aire libre, que debe tener un techo cubierto de materiales naturales como ramas o pajas, que permite ver las estrellas. Pedro, en su humanidad, trata de hacer una morada y celebrar algo que ya ha pasado. Pedro está haciendo el intento de celebrar al pasado cuando ya ese tiempo pasó. Y además de eso, en ese momento no era el tiempo adecuado. Es lindo recordar y celebrar lo que Dios ha hecho en el pasado, pero tenemos que tener cuidado de estar tan enfocados en la gloria de Él que no estemos presentes para la gloria que está bajando ahora. Estar tan enfocado en la gloria de Él que no les prestemos atención a la gloria que está cayendo ahora mismo. Versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que la voz es de Dios, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Una recordatoria a Pedro que no es tiempo de estar recordando el pasado, ahora es el tiempo de escuchar la voz de Dios y estar en su presencia. Y les invito a ser igual. Es bonito recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es bonito recordar en la gloria del 90 cuando se hizo una campaña y te salvaste y gloria a Dios. Pero ¿y ahora? ¿Cuántas veces te has sentado para realmente recibir la presencia que se siente palpable ahora mismo? Tenemos que hacer como los discípulos que al oír la voz de Dios se postraron. Al escuchar, a sentir su presencia, se postraron. Ahora, como le digo, no es problema recordar el pasado. Lo que sí entiendo como problema es esto. Porque permanecer en santidad es vivir apartado del pecado para agradar a Dios. Es un proceso diario de transformación el que se busca honrar al Señor en cada pensamiento, palabra y actitud, reflejando su amor y carácter en la vida cotidiana. El problema aquí es que la enramada es algo temporal. Y cuando nos toca permanecer, no lo podemos hacer enfocándonos en algo temporal. Cuando nos toca permanecer y hacer algo que es permanente o que se debe hacer al diario, se te va a hacer bien difícil hacer algo permanente en un lugar temporal. Tenemos que saber la diferencia en los tiempos, en el tiempo adecuado de celebrar
cuando sí, cuando no. Pero es bien difícil permanecer o hacer algo permanente en un lugar temporero. Lo segundo que me llama la atención son los mandamientos que se dan en el monte. Dios empieza diciendo, hablando de Jesús, a él oíd. Este es mi hijo, escúchenlo a él. O sea, énfasis tan importante que Dios dice, hey, lo que él dice, escúchenlo. Lo que él dice es bien importante, hay que escucharlo a él. Después de que el Padre da este mandamiento, Jesús en el versículo 7 se acerca a los discípulos, lo toca y les dice, levantaos y no temáis. Mira a tu vecino y dile, levántate. Jesús te dice, levántate. Primero Dios nos aparta, nos santifica para tener un tiempo con Él, para tener una experiencia con Él en el monte. Luego, cuando estamos con Él en el monte, Él nos habla y nos toca prestarle atención y escuchar su voz. Él nos da mandamientos en el monte. El primer mandamiento que escuchemos a Él, escúchale a Jesús. El segundo, que te levantes y que no temes. Quiero hacer un breve paréntesis para decirle sobre un video que vi en Instagram. Había un campamento familiar en donde se reunían pues padres con sus hijos para tener un tiempo lindo en el Señor, un campamento cristiano. Y hicieron un ejercicio en la cual donde los hijos se tenían que cubrir los ojos con una venda, o bandana, right? A pretender a ser ciego, básicamente. Y llevaron a un grupo de padres con sus hijos en medio de un bosque, y el punto de ejercicio es salir de ese lugar y encontrarse en un lugar donde antes del ejercicio decidieron, hey, nos vamos a encontrar aquí en el punto B. Pues las únicas dos reglas es que los hijos no se podían quitar las vendas de los ojos y que se permitía hacer cualquier pregunta a sus padres. Además de eso, había que llegar al punto B. Me impacta mucho porque al empezar ejercicio están los padres diciéndole a sus hijos, hey, cuidado por ahí, hay una rama. Hey, no pises ahí porque estás bien cerca de un rincón. Vete más para acá. Al empezar el ejercicio, al empezar el camino, se está comunicando los padres súper bien con los hijos. Y después de un tiempo dado, el pastor o el que está corriendo el ejercicio le da una seña a los padres diciéndole, hey, ya no hables más. Empiezan los jóvenes a caminar, y dice un padre específicamente que a él le dio miedo porque veía como su hija seguía caminando sobre los palos, iba tropezando un poco, no caminaba muy estable. Y el padre diciendo, yo las ganas que tenía en mi interior de ayudarla, pero por las reglas no pude. Acercándose la niña a un rincón, y empieza a decir, papá, ¿estás ahí?
era como que los demás de los hijos se olvidaron de la segunda regla, que sí se podía hacer preguntas. Y ya al último minuto empieza la hija a decir: papá, ¿estás ahí? El papá le contestaba: sí. Papá, ¿voy bien? No. Papá, ¿me puedes hablar para escuchar tu voz? Él decía: estoy aquí. Papá, ¿me puedes hablar de nuevo para seguir tu voz? Estoy aquí, hija. Es importante saber que siempre tenemos a Dios al lado nuestro y que podemos pedirle dirección. Lo primero que le dice Jesús es: levántate, levantaos y no temes. A cada uno de nosotros nos toca caminar un camino específico, caminar la voluntad de Dios como se supone. No tengas miedo. Sé que a lo mejor es inesperado lo que viene en el camino. A lo mejor te da nervios en no saber lo que viene en el camino. Y a lo mejor nos sentimos como esos jóvenes que estaban caminando en el bosque con las vendas en los ojos, que no podían ver bien. Pero cuando el Señor te dice: levántate y no temes, es que te levantes sin temor y que camines como se supone, porque Él está contigo. El Señor no nos quiere ver caídos en el suelo en derrota. Es tiempo que nos levantemos y caminemos en victoria sin temor, de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Lo tercero que me llama la atención es que el Señor da un mandamiento más. Versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Primero Dios te aparta para que tengas una experiencia con Él. En la experiencia con Él, Él te habla, nos toca escuchar. Y ya descendiendo del monte, descendiendo hacia la vida normal, entre comillas, descendiendo de la experiencia, hay mandamientos. Dios le sigue hablando a los discípulos. Y creo que esa es una mala costumbre que nosotros tenemos, que saliendo de la experiencia pretendemos como que ya Dios dejó de hablar, cuando el Señor sigue hablando y te quiere seguir hablando y te quiere seguir acompañándote. Aun cuando estemos descendiendo del monte y empecemos a regresar al mundo de afuera, tenemos que seguir prestando atención a Dios. Muchas veces nos acostumbramos a tener una cita divina con Dios en un lugar, en donde sea. Y de repente cuando vamos de regreso a casa o de regreso a nuestra rutina, a donde sea, caemos en la misma desobediencia de siempre, que es ignorar su voz. Como si Dios solo moraba en el monte. Jesús le dice a los discípulos que no hablen nada de lo que ellos acaban de experimentar hasta que Él, Jesús, termine la obra aquí en la tierra. Muchas veces se habla la palabra, una promesa sobre nuestras vidas, y nos ponemos a tratar de ejecutarla fuera de orden. No es posible, si Dios no ha terminado la obra en ti, que tú ejerces algo que no esté terminado. Se habla la palabra
y nos ponemos a tratar de ejecutarla fuera de orden, cuando Dios todavía no ha terminado de procesarnos. Regresando ahora a 2 de Pedro, ya que tenemos la base fundamental para poder entender por qué es que Pedro puede decir con confianza que Dios es Dios, que Dios es real, que su gloria ha sido mostrada aquí. 2 de Pedro, empezando con el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de salvación, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para el que no sabe, la concupiscencia se define como el deseo intenso y desordenado hacia cosas que Dios prohíbe o que van en contra de la voluntad del Padre. Aquí Pedro está hablando de santidad, de a propósito querer de ser alguien que esté santificado, apartado para el Señor. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Que si quieren, ya voy terminando, si se quieren poner de pie. Añadid a vuestra fe virtud, que es la disposición habitual y firme de una persona para hacer el bien. Son no solo ser santificados o apartados, pero permanecer en la fe, permanecer apartado, permanecer santo. A la virtud, conocimiento. 6. Al conocimiento, dominio propio, que te sepas controlar. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, o sea, respeto hacia las cosas santas por amor a Dios. 7. A la piedad, afecto fraternal, o sea, que yo llegue a la iglesia y que yo mire a mi hermano y que le diga sinceramente: estoy alegre en verte hoy. Le doy gracias a Dios por tu vida. Te amo, hermano. Y al afecto fraternal, amor. Y no dice amor a los creyentes o solo amor a nuestras familias. Dice al afecto fraternal. De ahí vas al amor. Eso es amar a todos. Amar a los que amas. Amar a los que no amas. Somos humanos, lo entiendo. Algunas veces es difícil si alguien te ha hecho daño. Dice malas cosas de ti en el internet. Te juzga por lo que has hecho en el pasado. Te juzga por lo que pueden ver físicamente. La Biblia dice: no importa, ámalo. De la misma manera que Él nos amó a nosotros. Pedro continúa diciendo en el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, te has olvidado de donde Dios te sacó. Si no le tienes amor, paciencia, amor fraternal a nuestros hermanos, a la gente que no conocen a Dios, a ti se te ha olvidado de donde Dios te sacó. Y tenemos que regresar. Me incluyo. Porque yo no soy nadie especial. Yo también tengo que regresar. Por lo cual, hermanos, versículo 10. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Enfócate en Jesús. Enfócate en la santidad. Enfócate en la voz de Dios. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso lo voy a leer de nuevo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea, tenemos que estar recordándonos estas cosas frecuentemente. Hasta recordarle a tu vecino, a tu amigo. Porque es tan importante esto, lo que está diciendo Pedro. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero está diciendo, como no me queda poco tiempo, esto lo quiero recordarles a ustedes. Que vivan en santidad, agarrados de Jesús. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, por mi manera de vivir, que ustedes acuerden que mi manera de vivir es al ejemplo de seguir, que es Jesús. Pedro está escribiendo en este primer capítulo de su segundo libro, epístola, a los cristianos que se mantengan en santidad. Que el enfoque sea santidad, que sea Jesucristo, que sea Dios. Y como en el monte, debido a su presencia, que nos mantengamos ahí. Recordando que la piedra, la ley, fue sustituida por la gracia para nosotros. Que Jesús murió, fue crucificado, pero al tercer día resucitó en gloria. Pedro testifica en esta segunda epístola que las palabras que tenemos hoy en nuestra Biblia no son simplemente historias, ni son falsas, ni son cuentos de hadas. Que lo que tenemos es la verdad y lo que deberíamos vivir es la verdad. Les urjo o les impulso a tomar un momento ahí en donde estás parado, si quieres cerrar tus ojos y pensar bien: Señor, me he apartado como se supone. Señor, estoy viviendo en santidad como tú me has llamado a vivir en santidad. Si no, Señor, perdóname. Llévame, Señor, a un lugar. Llévame al lugar, Señor. Llévame al monte, Señor,
en donde yo pueda experimentar tu santidad, Señor, de una manera tan palpable, Señor, que al fin de mis días yo pueda testificar por qué tú eres tan real. Señor, santifícame. Llévame, Señor, al lugar en donde tú me quieres. Solo toma un momento ahí, habla tú con Dios. Pregúntate a ti mismo: ¿realmente estoy santificado como se supone? ¿Estoy siguiéndole al Señor como se supone? El Señor te llama hoy a ser santificados por su sangre que fue derramada en la cruz, por ti y por mí. El altar está abierto para el que quiera oración o para el que quiera una experiencia con el Señor. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Está llamando a la santificación de su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. El altar está abierto. Si tú necesitas oración, pasa. Hay algo que yo creo que es sumamente importante. Creo que mi hijo lo tocó, pero yo quiero recalcarlo. La piedra revela a Jesús. La piedra revela la gracia de Dios. Pero el hecho de que estemos en la gracia no significa que dejemos de estar santificados. Santificación significa separación. Santificación significa alejamiento del pecado. Santificación significa dejar la vieja manera de vivir para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. No confundamos la gracia con el derecho de hacer lo que nos da la gana. Aquí Pedro, en este verso que leyó Bravender, en este verso número 12, dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. La santidad todavía sigue